Bien, el título del mensaje en esta mañana es Emanuel. Tenemos una persona que se llama Emanuel visitándonos hoy por primera vez, Emanuel Gómez. Pero no vamos a predicar de ti. Te vamos a dar tranquilito por ahora. ¿Está bien? Fantástico. Así que al final del culto, los que no han tenido el privilegio de estrechar la mano de Emanuel, pues vengan por favor y déjenle saber que es muy bienvenido. Enrique, gracias por traer a Emanuel en esta mañana. Amén. Emanuel, ¿verdad? Eso sabemos que esa palabra quiere decir Dios con nosotros, ¿cierto? El estudio sistemático de la eclesiología, estoy usando palabras de domingo porque estamos en domingo, ¿cierto? Nos dicen así, palabras domingueras, ¿no? Lo que es la eclesiología, es decir, la iglesia, el Estado y la sociedad, usualmente trata dos temas principales que tienen que ver con iglesias cristianas y los gobiernos civiles, y es lo que nosotros conocemos regularmente como iglesia y Estado. Y el segundo es iglesias cristianas y sus sociedades o contextos culturales, que es lo que comúnmente le llamamos la iglesia y el mundo. ¿Okay? Los judíos entendían claramente la diferencia que había entre la comunidad religiosa de ellos, ¿verdad? El judaísmo y el gobierno civil. La doctrina de la iglesia a través de los años no solo ha incluido la relación de las iglesias cristianas con los gobiernos civiles, pero también incluye la relación de esas iglesias con la sociedad y la cultura. Y es interesante porque mientras yo preparaba este mensaje, pensaba en nosotros como iglesia. La iglesia, Dios es amor. ¿Okay? Y el domingo pasado estuvimos hablando acerca de los problemas que existen de enfermedad mental en los Estados Unidos y cómo afecta a los hispanos. Y estuvimos hablando acerca de la cultura y los choques culturales que hay. Pero como iglesia, nosotros, interesante, si yo soy cubano, si yo estuviera en Cuba, pues yo, como parte de la iglesia en Cuba, tendría una relación con la cultura cubana. Los que vienen de Puerto Rico tendrían una relación con la cultura puertorriqueña, los que vienen de Colombia, ¿verdad? Con la cultura colombiana, los que vienen de Guatemala con los de Guatemala, los que vienen de la República Dominicana con la República Dominicana, y así cada uno. Así que nosotros como iglesia tenemos que relacionarnos, mire con cuántas culturas en este pequeño grupo de personas que estamos aquí, sin contar los hondureños, que también andan por ahí, los mexicanos. Y encima de eso, con la cultura dominante, que es la cultura norteamericana. Así que como iglesia aquí, en este pequeño grupo de personas, tenemos que, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, relacionarnos con las culturas de mucha gente simultáneamente, a la vez. Es un reto. Aunque a veces pasa desapercibido, es un reto y a veces tenemos como que un signo de interrogación en la mente de que no entendemos esto, aquello, lo otro. ¿Qué pasa con fulano, ciclano, esperanceo? Busca que en los residuos culturales que por ahí hay algo. La descripción de la cultura en el tiempo del Nuevo Testamento, la cultura social pagana, la vida social pagana, en el primer siglo, se ve incluida en las epístolas del Nuevo Testamento. Pero también el Nuevo Testamento hace claro que el estilo de vida del cristiano debe ser muy diferente al estilo de vida de la sociedad y de la cultura en la cual le toca vivir. El Evangelio de Juan y también la primera carta de Juan, Juan usa la palabra griega cosmos para que se traduce mundo.
Y tiene, en ese sentido de Juan, tiene un sentido, el cosmos o el mundo, tiene un sentido negativo. Y implica que el creyente en Cristo no debe ser parte de ello en ese sentido negativo. Sin embargo, Jesús instruye a sus discípulos a que no hagan un retiro total de la sociedad en general. Los discípulos de Jesús estaban en el mundo, pero no eran del mundo. Nosotros, siendo también discípulos del Señor, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en diferentes culturas y en la cultura dominante, pero no somos parte de eso, somos distintos, nosotros somos del reino de Dios. Por lo tanto, Jesús rogó al Padre y dijo: Padre, no los saques del mundo, no los quites del mundo, no los quites de la cultura, no los quites de la sociedad. Guárdalos del maligno, cuídalos del maligno. Así que dentro de esto que podemos, todas las culturas, ponerla bajo el título de el mundo, ¿verdad? Este mundo, esta sociedad y este contexto cultural, nosotros como discípulos del Señor, como hijos de Dios, hemos sido llamados a ser sal y luz del mundo. Así que el cristianismo ha tenido un impacto a través del tiempo y la historia sobre la sociedad y sobre la cultura. Pero tenemos que estar claros en saber que el propósito del cristianismo no es cambiar la cultura. El propósito, la prioridad más alta del Evangelio, la prioridad más alta de la misión de la iglesia y el objetivo principal no es cambiar la cultura. Podemos evangelizar la cultura, pero no la estamos evangelizando en términos de que ese es nuestro objetivo, sino que es a través del individuo que la cultura va cambiando. A medida que Dios va alcanzando a cada persona y la persona sufre una transformación positiva por la presencia de Cristo en su vida, entonces el cambio, la influencia, el impacto social es un subproducto. No es el producto directo, pero es un subproducto, ¿verdad?, del cristianismo en su contexto cultural. Hay un teólogo alemán llamado Ernst Trosch, ya él falleció. Y él, de acuerdo a este teólogo, dice que la predicación de Jesús y la creación de la iglesia cristiana no fue el resultado de algún sentido o de algún impulso de movimiento social. Hoy día, desgraciadamente, los movimientos sociales se han infiltrado dentro de la iglesia. Muchos cristianos han comprado el concepto de que el cristianismo es una lucha social. Y el cristianismo no es una lucha social, nunca lo fue. ¿Ok? Así que el cristianismo, dice este teólogo, no fue el producto de ninguna lucha de clase social y no estuvo buscando levantamientos sociales. Pero sí es un hecho que la iglesia en sus inicios buscó ganar adeptos, mayormente entre las clases sociales más bajas. Y mientras que los más educados y de mejor posición económica y de clase alta en ese tiempo, comenzaron a entrar a la iglesia ya para el segundo siglo. Y no lo hicieron de un golpe y de un grupo grande, fueron haciéndolo de una manera gradual. También descubrimos que los apologistas, los defensores de la fe, cristianos de los comienzos de la iglesia, nunca vemos en sus escritos argumentos sobre la esperanza de mejorar las condiciones sociales
o de tratar de sanar los males sociales. Otro teólogo, en este caso un teólogo norteamericano de nombre Helmut Richard Niebuhr, expuso 5 clasificaciones de modelos históricos de la relación entre la iglesia y la cultura. Rápidamente yo los voy a... Hay mucho escrito sobre esto, pero simplemente condensado para nosotros en esta mañana. Las 5 clasificaciones de Niebuhr es, primero, Cristo en contra de la cultura. Es la posición donde se ve a Cristo en contraposición con la cultura. Y por supuesto, esto presenta, según Niebuhr, una situación donde no puede haber una reconciliación entre el cristianismo y la cultura nunca. Esa posición no admite una reconciliación entre el cristianismo y el mundo y la cultura. En segundo lugar, el Cristo de la cultura. Esa posición busca la reconciliación entre Cristo y la cultura. Pero dice Niebuhr que necesariamente lo que sucede al final es que Cristo termina distorsionado dentro de la cultura. En tercer lugar, Cristo por encima de la cultura. Y esta es la posición donde se ve a Cristo como ambos, Dios y hombre, y Señor de ambos mundos, el presente y el porvenir. Y el problema que Niebuhr ve aquí es que llega el momento en que a Cristo y al Evangelio se hace una institución, se convierte en una institución. En cuarto lugar, presenta a Cristo y la cultura en paradoja. Y esta posición reconoce el conflicto que hay entre Dios y la humanidad, donde la redención es la solución y la realidad del pecado y la gracia. Y la cultura está totalmente corrupta, pero nosotros como cristianos no podemos hacer nada para escapar de esa cultura. Y en quinto lugar, Cristo el transformador de la cultura. Y esta posición tiene un fuerte énfasis en la creación y en la encarnación, la caída de la humanidad y un drama en el cual Dios está presente ahora mismo con mira hacia el universalismo. Para aquellos que no están familiarizados con el universalismo, que es una palabra grande, ¿verdad?, de domingo o de teología, el universalismo es la creencia que todo el mundo, sea que haya recibido a Cristo o no, al final va a ser salvo. Obviamente nosotros no creemos eso y eso no está en la Escritura. Pero hay gente que promueve de que pase lo que pase, venga lo que venga, como Dios es amor y Dios es misericordioso y Dios está lleno de gracia y todo lo demás, y la gente son unos idiotas, son unas idiotas, como quiera al final de todas las cosas, después que tal vez hayan pasado un tiempo en el infierno, al final Dios va a tener compasión de ellos, los va a sacar del infierno y ellos van a ser salvos. Nada que ver. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con 2021? ¿Qué pasa con el 2022? ¿Cuál es la condición de la iglesia? ¿Cuál de estos modelos que menciona Niebuhr nos aplica a nosotros o usamos nosotros? Realmente es que la práctica contemporánea de los cristianos como individuos y como congregaciones demuestra que no practica exclusivamente ninguno de estos modelos, ninguna de estas clasificaciones expuestas por Niebuhr. Así que la cultura o el mundo siempre batallan contra la iglesia de Jesucristo. Pero ellos no tienen respuesta, la cultura no tiene respuesta, no tiene solución
a la profunda corrupción y condición de la cual no pueden escapar. Entonces, ¿cuál es la respuesta tanto para la iglesia como para el mundo? Emmanuel es la respuesta de Dios para la iglesia y para el mundo. Isaías 7:14 dice, de manera profética, digamos que entre unos 650 años más o menos antes de Cristo, el profeta Isaías dice, inspirado por el Espíritu de Dios, por tanto el mismo Señor les dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La palabra hebrea almah se refiere a una mujer joven antes de la edad para contraer matrimonio y a veces se traduce como virgen. Y ese Emmanuel era una señal de esperanza para el futuro, cuando Dios estaría físicamente con nosotros. Y esta profecía solo se refirió al futuro nacimiento del Mesías, de Emmanuel. Y esta aplicación mesiánica siguió expandiéndose y siguió verificándose a través de la revelación progresiva. Nosotros creemos que la revelación de Dios no se ha dado toda de un golpe, sino que es progresiva, poco a poco. Dios se ha ido revelando a la humanidad. En Isaías 9:6, que anunció que un niño nacería para nosotros y que iba a reinar en el trono de David. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Niño, hijo. Estos términos se dan dando más detalles sobre Emmanuel, el niño que va a nacer de una virgen. Este hijo de la Virgen también sería el hijo real de David, con los derechos al trono davídico. Nosotros sabemos que Jesucristo es hijo de Dios, porque sobrenaturalmente fue concebido en el vientre de... ¿Pero por qué se le llama hijo de David? El escrito dice, Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. El hijo de David, porque es descendiente de David. Pero es interesante porque cuando nosotros vemos la genealogía, que es una lista de fulano, engendró a ciclano, esperanceo, que nadie lee eso porque se cansan de tanta engendrando gente, ¿verdad? Tú te das cuenta de que José era descendiente del linaje de David. José, el padrastro de Jesús. Pero María también era descendiente del linaje de David. Y fueron a Belén, ¿verdad? En el censo. Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su dominio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. En Lucas 1, del 31 al 33, el ángel le dice a la Virgen María, he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David.
reinará sobre la casa de Jacob, Israel, para siempre, y de su reino no habrá fin. Gobierno que no tiene fin, un reino que no tiene fin, porque Manuel es un rey que no tiene fin. En Apocalipsis capítulo 19, verso 15 dice, de su boca, de la boca del Señor, de Emanuel, sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las guiará con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Emanuel, Dios con nosotros, será llamado admirable consejero. Admirable quiere decir maravillosamente extraordinario. Consejero, maravillosamente extraordinario para aconsejar, para consultar, para idear, para planificar, para asesorar. Este rey Emanuel implementará sabiduría sobrenatural en el desempeño de su oficio mesiánico y de reinado. Tiene un nombre que es por encima de todos los nombres. Será llamado admirable consejero. Y su pueblo lo va a conocer y lo va a adorar por esos nombres. Y como alguien que le responde plenamente, porque es el rey que responde de manera plena, se van a someter a él y van a depender de él. Y con justicia lo llamamos admirable, porque él no es solamente hombre, pero también es Dios. Es Dios, hombre. Su amor es la admiración de los ángeles y de los santos glorificados. Es admirable en su nacimiento, es admirable en su vida, es admirable en su muerte, es admirable en su resurrección, es admirable en su ascensión. Fue y es admirable. Él es el consejero, porque él conoce íntimamente los consejos de Dios. Y conoce estos consejos de Dios desde la eternidad. Y da consejo a los hijos de los hombres, en los que consulta nuestro bienestar. Ninguno enseña ni da consejos como Emanuel. Pero dice también Isaías que lo conoceremos no solo como admirable consejero, sino también como Dios fuerte. Dios es el único Dios verdadero. Jehová. Jehová fuerte. Jehová poderoso. Emanuel como hombre es hombre fuerte, hombre valiente. Es un guerrero poderoso. Y solamente él puede lograr las hazañas y podría lograr las hazañas militares que se mencionan en Isaías capítulo 9, los versos del 3 al 5, donde dice, tú aumentaste el regocijo y acrecentaste la alegría. En tu presencia se alegrarán como se alegran durante la siega, como se regocijan cuando se reparten el botín. Tú quebraste el yugo y la vara que pesaban
sobre sus hombros y el cetro que los oprimía, como en el día de Madián. Quemado será todo calzado que lleva el guerrero en el fragor de la batalla. Pasto del fuego será todo manto revolcado en sangre. Este Dios, el Dios fuerte, el Dios poderoso, como tiene sabiduría, así tiene fuerza. Tiene fuerza para llevar a cabo su empresa mesiánica, su empresa como rey para siempre. Es poderoso, puede salvar y puede salvar hasta lo sumo. Y tal es la obra del mediador, que es nuestro Señor, que ningún poder menor que el poder de Dios podría realizar la salvación de la cual nosotros gozamos. Por Él, nadie podía realizarla, solo Emmanuel la pudo realizar. Pero no solo es admirable consejero, Dios fuerte, sino también dice que lo conocemos como Padre eterno. Él es el Padre eterno o el Padre de la eternidad, porque Él es Dios. Él es uno con el Padre, lo dijo muchas veces, que es desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el autor de la vida eterna. Él es el autor de la felicidad para todos. Y también lo es el Padre de una eternidad bendita para todos los suyos. Él es el Padre no solo del mundo que cree en Él presente, sino del mundo venidero. El Padre del Estado evangélico que está sujeto a Él, no a los ángeles. Él dijo, no le llamen Padre a ningún hombre aquí en la tierra. ¿Se acuerdan? El Señor dijo eso. Ustedes tienen un solo Padre, el celestial. Eso no quiere decir que tú no le puedes llamar a tu papá, papá, ¿verdad? Pero está hablando Jesús en otros términos, ¿cierto? Así que Él ha sido desde la eternidad el Padre de la gran obra de la redención. Y su corazón estaba en ella y fue el producto de su sabiduría como consejero, de su amor como Padre eterno. Pero no solo Él es un Padre colectivo, Él es un Padre individual, con el cual tú y yo nos podemos relacionar. Él es jefe, Él es fundador de nuestro hogar. Él es el fundador y el jefe de este grupo que se llama iglesia, de esta familia que se llama iglesia. Él es el creador, Él es el patrocinador de una clase distinta de seres humanos que han recibido un nuevo nacimiento espiritual. Él es el Padre que produce, que genera, que gobierna, que está en control. Él, el Mesías, será un padre para su pueblo. ¿Por cuánto tiempo? Eternamente. Tenemos un papá eterno. Será nuestro papá para siempre. Y como rey davídico, tenemos rey para siempre. Y no tenemos que hacer como el pueblo de Israel. No queremos más los jueces, ahora queremos un rey hombre como
tiene los demás pueblos que después le fue muy mal. Dice, Samuel estaba insultado con el pueblo y fue donde estaba el Señor a quejarse y el Señor le dijo, tranquilo, dale al pueblo de Israel lo que ellos están pidiendo. Y Samuel, ¿necesitará Dios algún tipo de ayuda mental? ¿No? Porque el Señor sabe lo que está haciendo, ¿no? Ahora, adviértale qué es lo que van a hacer estos reyes con ellos, que no es lo que Jehová está haciendo, ¿no? Y pagaron las consecuencias, ¿cierto? Pero este Padre nos va a cuidar con compasión, pero no deja a un lado que nos va a disciplinar cuando sea necesario. Cuando empecemos a cascabelear para la derecha o para la izquierda o por cualquier otro lado, Papito Dios nos va a disciplinar. No nos va a rechazar nunca porque Él, a sus hijos son los únicos que Él disciplina. Los que no son hijos, no hay disciplina para ellos. Así que tenemos admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Pero no podemos dejar afuera lo que nos dice, que es príncipe de paz. Así que en un sentido general, tú y yo llamamos, por ejemplo, de manera general, ¿no?, a los soberanos, los gobernantes de Europa, ¿verdad? Príncipes, o los llamamos reyes, incluimos emperadores, reyes, etcétera, dentro de ese término de príncipe. Porque príncipe es un jefe, es un jefe en general, es uno que tiene y está a cargo de lo militar y de todas las cosas. Nuestro Señor es príncipe de las huestes celestiales. Está a cargo de las huestes celestiales. Tiene gobierno. Tiene gobierno de Estado, de territorio. Él es un jefe, Él es un gobernante y no se nos puede olvidar. Él es el príncipe de paz. Como rey, preserva la paz, manda la paz, crea la paz en su reino. Él es nuestra paz y es su paz la que guarda nuestros corazones y gobierna nuestros corazones. Él no es solamente un príncipe pacífico y su reino es pacífico, sino que Él es el autor y el dador de la paz y de todo bien que viene con la paz. Y toda esa paz es la dicha presente y futura de nosotros, como los súbditos de este Emanuel, como los súbditos de este rey, de este príncipe. Este consejero admirable, este Dios fuerte, este Padre eterno, este príncipe de paz, ha transformado la vida de millones de seres humanos que han puesto su fe y su confianza en Él. Y como dije al principio, aunque el propósito del Evangelio de Jesucristo no ha sido el transformar la cultura, sino al individuo, ha causado un subproducto en la cultura en general. Así que el mensaje de Manuel ha influenciado a la cultura de muchas maneras. Le voy a dar 11 ejemplos. La santificación de la vida humana o la santidad de la vida humana. Ese término que se usa en la política, ¿no? ¿Okay? Eso es producto, es un subproducto del cristianismo, del evangelio. La elevación de la moralidad sexual, eso es un subproducto del evangelio.
la libertad y la dignidad para la mujer. ¡Ay, las feministas para acá y para allá! Y los grupos de aquí, los grupos de allá, y los movimientos sociales de aquí, los movimientos de... Llegaron tarde, ya el cristianismo fue el que estableció eso. La caridad y la compasión a nivel. Lilian y yo participamos el domingo pasado en una iglesia metodista en el downtown. Llevamos a Iván y a Natalia, y María Fernanda llevó a Noah y a Hannah. Y tenía una actividad que ellos hacen todos los años, y la vez pasada fue al aire libre por la cuestión del COVID, pero esta vez lo hicieron interno. Y Lilian y yo nos asombramos porque nosotros nunca habíamos ido a esa actividad. Vimos una cantidad de niños con problemas físicos y mentales impedidos, comportándose de maneras erráticas. Pero vimos los hermanos de esa iglesia cómo atendían a esos niños. Era impactante el amor de Dios, cómo fluía a través de este personal que tenía esta iglesia allí. Y los niños se sentaban en las mesas para hacer manualidades, y muchos niños no sabían qué hacer con todo eso. Y estas personas, con ese amor y esa paciencia, y siempre con una actitud positiva, llena de amor y compasión hacia estos niños. Caridad y compasión. Los hospitales y los cuidados de salud. El cristianismo. La dignificación del trabajo y la economía. El cristianismo. El avance científico. El cristianismo. La libertad y la justicia para todos. El cristianismo. La abolición de la esclavitud. El cristianismo. El desarrollo de la arte, de la música y de la arquitectura. El cristianismo. La influencia en los días festivos, las palabras, los símbolos y las expresiones. El cristianismo y mucho más, podemos decir. Pero hoy día tenemos elementos de ideologías políticas que nos quieren hacer creer que ellos son los creadores y los luchadores exclusivos de estas cosas. Lo siento mucho, con todo el respeto que ellos se merecen. Les digo, aunque ustedes de manera torcida promuevan estas cosas, no son sus ideas, no son originales de ustedes. Y ustedes utilizan esto que el cristianismo trajo, ¿okay?, como palanca política para lograr sus propios fines torcidos. Esto es el resultado de Emanuel. Esto es el resultado de Dios física y espiritualmente con nosotros. Conclusión. Al celebrar esta época de Navidad, recordemos que el propósito de Jesucristo no ha sido removernos del mundo y su contexto cultural, pero permanecer en el mundo al cual no pertenecemos. Emanuel nos llama a ser sal y luz de este mundo y su contexto social, cultural. Emanuel es la única esperanza para un mundo corrupto sin tener en sí mismo el poder ni la capacidad para la transformación que lo haga salir de ese pantano social cultural. Celebremos a Dios con nosotros. Celebremos a Emanuel. Vamos a orar. Gracias, admirable consejero. Gracias, Dios fuerte. Gracias, Dios
Padre eterno, gracias, Príncipe de paz. Gracias, Emmanuel, Dios físicamente y espiritualmente con nosotros. Gracias porque no solo has transformado nuestra vida individual y la sigues transformando, sino porque cada persona que pone su fe y su confianza en ti será transformado como nosotros estamos siendo transformados a la imagen de Emmanuel, a la imagen de Jesucristo. Y gracias, Emmanuel, porque somos tuyos, somos tus súbditos. Tú eres nuestro rey, tú eres el guerrero, tú eres el jefe, tú eres el que manda. Y al celebrar la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, Emmanuel, te adoramos, como decíamos en la canción. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te exaltamos. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia y gracias por tu poder para realizar nuestra liberación y nuestra salvación y para que permanezcamos libres. En el nombre tuyo, Emmanuel. Amén. Que tengan una bonita semana, que disfruten de la Navidad.